había poseído el cuerpo del personaje de una novela. Michelle Nephthys era la hija mayor y la próxima jefa del ducado de Nephthys, famosa por su magia. En la novela era famosa por ser una escoria, tenía un carácter impredecible. Michelle engañó e intimidó a Zane, por eso fue condenada a muerte por insultar a un miembro de la familia imperial y murió en el episodio 121. Pero ahora que había poseído su cuerpo, está decidida a sobrevivir, dispuesta a abandonar su nombre para que pueda evitar la pena de muerte. En ese momento ella era diferente, así que con la ayuda de la ventana de estado iría haciendo todo para poder cambiar la historia de la novela que originalmente había leído. Y así continuamos con la parte 3 de Estoy decidida a sobrevivir. Mi nombre es Heidi Ritten y comencemos. En la nación de Nephthys, el jefe de la agencia de recopilación de información, bajo el poder de Nephthys, informó al duque que habían descubierto el paradero de la señorita Michelle. El duque Nephthys Phylac estaba ansioso, preguntó dónde se encontraba su hija ahora. Le dijeron que su hija se escondía en la ciudad natal de su niñera Eleonor, mostrándole unas fotos. Su padre está emocionado, viéndolo todo, esperando que estuviera bien de salud, aunque estaba desconcertado. No reconocía a esa persona, dudaba que fuera su hija. Parecía una chica de campo, pero el jefe de vigilancia le decía que debía observar bien. Ella era la señorita Michelle. El duque Nephthys estaba perdiendo la paciencia. Era una tontería. Su hija tan hermosa y elegante, ¿cómo podría comportarse de esa manera? El jefe de vigilancia suponía que se maquilló para ocultar su identidad. El duque, al escuchar eso, se convenció. Su hija era un genio de la transformación. También le reportaron que se sospecha que Michelle se hospeda en Ilan y que está reuniendo dinero para su entrada en la academia. El duque Nephthys estaba pensativo. Así que era su hija. La forma más fácil para que pueda recuperar su rango como noble era graduándose de la academia, pues la Academia Imperial Cromwell era un lugar donde la entrada es suficiente. También conocido por sus privilegios, enseñaba técnicas de combate que las élites del emperador. La facultad de magia fomentaba todo tipo de magos. En el departamento de ciencias médicas se reunían personas talentosas. Se decía que aquellos que ocupaban el primer y segundo puesto se les otorgaba el título de la nobleza. Entonces su hija, con la ambición de recuperar su estatus arrebatado, decidió entrar en la academia. Rechazó confiar su futuro en el poder de Nephthys y estaba tratando de mantenerse únicamente a través de sus propios medios. El duque estaba conmovido. Su pobre hija había estado en problemas por culpa de la incompetencia de la familia real. Un chico como el príncipe Zane era torpe con las mujeres, era alguien sin poder y para él debió ser una bendición tener a su hija de su lado. Además, fue bueno que tuviera una relación con la familia Nephthys, pero lamentablemente la sentenciaron a muerte. Definitivamente algún día haría que pagaran por eso. Aunque el duque Nephthys, secando sus lágrimas, sabía que era muy capaz su hija, pero sería complicado recaudar el dinero total de la entrada. Eso era demasiado dinero, así que pidió que le enviaran una parte del dinero a través del gremio de aventureros, pero su informante interrumpió. La señorita Nephthys ya había reunido la mitad y decía que si las cosas continuaban así, pronto cubriría el costo del pago de la entrada. El duque estaba contento. Se preguntaba si su hija era un genio. Michelle debía tener sus propios pensamientos, por lo que la familia Nephthys brindaría su apoyo en situaciones realmente necesarias. Así que mientras tanto, prepararían al príncipe Zane como regalo para su hija, aunque le recordaron que el príncipe había rechazado a la señorita, pero para el duque Nephthys sabía que había muchas maneras de cambiar la opinión de una persona. El informante, irónicamente, se daba cuenta que eran realmente padre e hija. Y al día siguiente, un joven entró apresuradamente. Era el hermano menor de Michelle, Rael, emocionado, ya que se había enterado que su hermana estaba intentando entrar a la academia. Como era de esperar, esa era su hermana.
Él pensaba que era una gran oportunidad para ver a su respetada hermana de nuevo, así que se propuso que también entraría a la academia. Él se uniría a ella. Él estaba muy feliz de volver a verla, aunque su hermana ni siquiera recordaba su nombre. En 15 años, él admiraba y querían que aumentaran el número de lecciones para que él entre a la academia. El duque Nectis estaba orgulloso, ya que a pesar que su hija está lejos, aún es el modelo a seguir para Rael. Como era de esperar, su hija era increíble. Como su padre, la debe apoyar aunque esté lejos, así que debía mantenerse fuerte. Y mientras tanto, Mitchell despertaba en su habitación. Sentía como si fuera a morir y se sentía mareada. Su madre estaba preocupada. El pescador Thomas también apareció muy desconcertado. Antes, cuando se cayó en el mar, en medio del invierno, estaba bien, preguntándose por qué vomitó sangre. Su madre murmuraba, quizás fue porque ella se sintió impactada por la confesión de aquel viudo. Pero para Mitchell solo sentía que estaban haciendo demasiado ruidosos. Solo quería que la dejen sola. De ahora en adelante, ella debía mejorar sus habilidades. No debía hacerlo sin pensar como antes. Si moría, estaba en problemas. Y justo después que recobró el sentido, se abrió la ventana de notificación, donde estaban diferentes opciones: noble elegante, carisma de nobles y carisma de bestias. Ella debía elegir uno. Pensaba que en primer lugar, el carisma de un noble se puede ver en su nombre. Eso era una conversación 100% mejorada. Aunque si las cosas empeoraban en algún punto, la vida social en la academia podía ser un desastre. Así que le quedaba el carisma de Gerd. Esa debía ser la mejor opción que el rasgo de tratar a alguien como una persona, solo si es un príncipe o un rey. Así que creó la habilidad de carisma de una bestia. Así que debía probarlo, pensando que quería decir que ella se está volviendo loca, así que debían guardar silencio. Si en este caso su experimento tenía éxito, llevaría una vida social normal. Así que le habló a su madre, pero lo que salió de su boca fue demasiado. Le dijo que era ruidosa y que debía callarse. Mitchell se quedó fría. Era un sistema maldito, porque ahora hablaba con más duras palabras que antes, aunque deseaba que debió aparecer la descripción de la habilidad antes de registrarla, pues con ella no se escucha a los débiles y tenía el defecto de intimidar a las bestias. Todo era tan molesto, así que volvió a caer en la cama. Según su madre, mientras estaba inconsciente por segunda vez, las bestias vinieron a visitarla. Creían que eran amigos de Gerd. Entre ellos estaba un hombre bestia araña, quien la miró, dejando un regalo al marcharse. Luego llegó una bestia tigre, alegremente, y dijo que estaba enferma. Mitchell creía que Gerd tenía muchos amigos. Era su único amigo. Después de que le dijo esa barbaridad de la última vez, no volvió a verlo nunca más. Ahora ella necesitaba dejar de pensar en cosas al azar y debía salir a ganar dinero. Iría a pescar un atún, aunque su madre no pudo detenerla. Mitchell ahorró la mitad de la entrada para ingresar a la academia. Aún así, estaba lejos de ser suficiente, así que primero iría a la casa de Thomas para ir en barco. Cuando notó algo, evitando un ataque, la bestia había retrocedido. Estaba intrigada. Mitchell reaccionó con gran velocidad y potencia. Seguro fueron sus habilidades sobrehumanas recién adquiridas. La bestia desconocida la felicitó. Mitchell observó bien. Era la bestia tigre que la visitó cuando estaba enferma, pero ella le atacaría de nuevo porque él lo hizo primero, usando su habilidad de hielo. Estaba usando agua extraída de las reliquias familiares en lugar de agua hecha de maná, consumiendo menos energía mental. Sin embargo, era imposible seguir jugando con un cuerpo que aún no se ha recuperado por completo, así que decidió terminar el combate lanzando su arpón y después se acercó sigilosamente frente a él, dándole un codazo, tirándolo al suelo. La bestia tigre estaba mirándola, pensando que era mucho mejor de lo que se imaginaba. Mitchell lo miró peligrosamente. Él debía tener cuidado con todo lo que hacía.
La bestia tigre empezó a reír. Le habían dicho que ella perdería, pero se habían equivocado. Así que él debía admitirlo. Pero Mitchell le dio un golpe en la cabeza. Él debía hablar bien, debía explicarle. Así que le dijo que Hoover, el hijo de Gert, hizo un escándalo por la reina madre. Así que fue a verla por curiosidad. Mitchell era la reina. Así que como ella disfrutaba pelear, era bienvenida. Pero Mitchell dijo que no era la reina. Lo repitió varias veces, así que prácticamente, sin escuchar nada, el hombre bestia le dio un regalo como la reina madre y salió corriendo. Para Mitchell era un loco. Abriendo la bolsa que le había entregado, era una gema enorme. Así que se dirigió al gremio de aventureros. Un experto empezó a revisarla. Era de núcleo 1 y le daría 10 millones de coronas. Con el dinero ganado, vendiendo el núcleo de la bestia demoníaca, estaba un paso más cerca de lograr su tarifa de admisión. Debía continuar trabajando en el centro de recados. Y un día, mientras ella pescaba, finalmente lo había conseguido, su preciado atún, haciendo una fortuna. Las personas del barco la habían felicitado. Podría ir a la academia. Fue bastante difícil atrapar ese pez. Si lograba venderlo, iría a la academia. Estaba emocionada hasta las lágrimas. Pero de pronto empezó a vomitar sangre otra vez, aunque esa vez fue solo una fuga. Eva Raff consiguió el pago de la entrada a la academia en 3 meses y después de un tiempo, Mitchell despertó de nuevo en su cama. Inclusive recordaba que estaba pescando el atún. Suponía que se desmayó de inmediato, que se esforzó un poco. Creía que la gente de ese pueblo era muy habladora e innecesariamente amigable. Era una pena que tendría que irse. En su corazón quería vivir con su mamá para siempre, pero no quedaba mucho tiempo para su fecha límite y la fecha límite de presentación de solicitudes. A esas alturas, el rumor que tenía mucho dinero se habría esparcido por todo el pueblo, pensando que quizás podría sufrir un robo y su madre estaría en peligro, así que debía pagar la entrada rápidamente, pensando que si su tío Thomas va a navegar y ella no está, no habría nadie que se quede con su madre por mucho tiempo. Pero al levantar las sábanas, estaba el gorrión Titi durmiendo. Mitchell entonces se dio cuenta que sus alas se habían recuperado, pero no mostraba intenciones de volver. Y ahora recordaba que él era un hombre bestia. Se le ocurrió una idea. Ese hombre bestia era más fuerte que una mujer de mediana edad. Era suficiente para proteger a su madre, así que lo agarró de la cabeza, diciéndole que dejara de llorar. Él era un hombre bestia, así que si no cambiaba en 5 segundos, ella lo mataría. Empezando a contar, así que al instante él se transformó. Tenía la apariencia de un niño, disculpándose por no haber dicho nada antes. Mitchell lo arropó. No había de qué lamentarse. Cuando ella vaya a la academia, vendría solo en vacaciones. Mientras tanto, él cuidaría de su madre. Y cuando él quiso hablar, Mitchell lo amenazó. Si él se negaba, él rompería el sello de paz de la alianza de las bestias con los humanos. Ella escribiría un cartel diciendo que él huyó por miedo de ser castigado y que había quedado atrapado en una trampa. Titi se preguntaba cómo ella supo todo eso. Originalmente, Titi era de una aldea de hombres bestias amigables con los humanos cerca de Jan. Incluso cuando fueron amigables, la mayoría de los humanos los condenaron por ser personas sospechosas de ejercer poder excesivo y formar una tiranía, por lo que fueron discriminados. A la gente de ella no le parecía importarle los hombres bestias cercanos, porque no causaban ningún daño. Al final se colocó una barrera para evitar que los humanos que rechazaban a los hombres bestias pasaran por Ian y entraran a la aldea. Sin embargo, alguien rompió esa barrera mientras jugaba. Esa persona era Titi, y mientras escapaba de la ciudad fue atrapado. Mitchell lo había salvado, así que protegería la casa mientras que ella no está. Él debía cuidar a su madre. El pequeño Titi dijo que lo haría, pero internamente el niño estaba feliz. Pensó que no podría quedarse, pero resultó mucho mejor, así que tendría que revelar su identidad a la madre de Mitchell y vivir con ella. Así que salió corriendo a verla. La señora Eleonor, al verlo por primera vez, pensó que era un ladrón y se asustó, golpeándolo con la escoba.
pero Mitchell le explicó todo. Mientras ella estuviera en la academia, ella se quedaría con él. Su mamá se disculpó con el niño. Casi le rompió la cabeza sin siquiera escucharlo. Así fue como su madre dio a luz a 2 hijos en 3 meses. Y después de unos días, llegó el día en que Ger la invitó a la Torre del Rey Bestia. Le había mandado un mensaje diciendo que le daría un capricho o algo así. Encontrándose nuevamente con él, ella aprovecharía para también informarle que se iría pronto de ella. Ella esperaba que la última vez él haya llegado a salvo a su casa. Ger extendió su mano. Mitchell le sorprendió. ¿Acaso él quería que se tomaran de las manos y caminaran juntos? Pero Ger aclaró las cosas. Eso no era así, explicando que los hombres bestias nacidos en la Torre del Rey podían usar la habilidad de regreso. Entonces, si iba con él, podrían llegar en un instante. Así que Mitchell sostuvo su mano. Ger esperaba que, como es la primera vez, ella no se sintiera mareada. Mitchell entonces cerró los ojos por un momento y al abrirlos ya estaba en el salón superior de la Torre del Rey Bestia. Ella estaba sorprendida. El hombre bestia tigre y el hombre zorro blanco que vio la última vez estaban allí. Era un lugar lujoso y todo precioso, pero lamentablemente eso apestaba horrible. Mitchell quiso ir al baño, no podía soportarlo, así que fue corriendo. Sentía que su nariz estaba pudriéndose y agrietándose. Era un olor como a carne podrida. Olores diversos emanaban de la torre. Sus sentidos eran más sensibles gracias a sus habilidades sobrenaturales. Y mientras tanto, las bestias podían escucharlo todo. Lamentándose, debieron remodelar y limpiar todo. No pensaban que oliera tan mal. Quizás es que estaban acostumbrados. Ger estaba preocupado. ¿Acaso olía tan mal al punto que quiera vomitar de esa manera? Y Mitchell, cuando salió, Ger le dijo que ella debía salir de allí. Así que de repente su hijo la cargó en sus brazos, alejándola, gritando que su padre era un tonto. Mientras corría, se disculpaba con ella por haberla llamado sin antelación. Mitchell seguía tapando su boca. Ella se sentía mareada y cuando finalmente la bajó en medio del camino, pudo darse un respiro. Sentía que podía sobrevivir un poco agachándose y respirando el aire exterior. Hoover lo sentía. Su padre le dijo que debía irse porque el ambiente no le agradaba a Eva. Mitchell lo entendía. Ger no tenía motivos para ser malo con ella. Conocía bien la personalidad de Ger. No había nada que malinterpretar por su tono. Cuando salieron, ella vio que él estaba bastante sorprendido. Hoover dijo que le invitaría cuando completen la remodelación. También se iban a deshacer de ese mal olor. Mitchell pronto notó que su habilidad de carisma de bestia no funcionaba con él. El tipo frente a ella era más fuerte. Antes ni siquiera podía inclinar su cabeza ante su tío Thomas. Y después de dejarla cerca de su casa, Hoover regresó a la torre. Solo después de que Mitchell vio la parte de atrás de él, se dio cuenta que era demasiado tarde. Había ido a darle su último adiós a Ger, pero no quedó en nada. Así que en la noche en su casa, Mitchell decidió dejarle una carta para que le entregara a Titi a Ger, pues como él tendría vergüenza de verla hasta que renueve la torre, era lo mejor. Ella ya tenía su equipaje listo para que parta a la capital. Había conseguido un caballo con antelación. Todos los preparativos estaban completos. Iría a la capital, confeccionaría su uniforme escolar y pagaría sus gastos de manutención. Todo lo que quedaba era salir mañana por la mañana. Si entraba en la academia no vería a su madre por mucho tiempo, así que fue corriendo en pijama para que pueda dormir con ella ese día. Y al día siguiente, su madre le aconsejó que debía cuidarse, alimentarse bien y tomar su medicamento. Y si los nobles se burlaban de ella debía decirle que era la sucesora de la familia Nectis y los debía regañar, no debía reprimirse, así que debía detenerlos en secreto. Mitchell le dio a Titi sus libros de cuentas. Cuando llegara el momento empezarían a cobrar, garantizando que sus postventas no se veían afectadas. Mitchell regresaría en vacaciones. Ya se estaba yendo y todo el mundo fue a despedirla, dándole ánimos. Ella debía aprobar el examen. Mitchell estaba conmovida. Se sentía compensada por su vida social en ese pueblo. Su tío Thomas, la tripulación, el herrero, la gente del gremio de aventureros y además alguien desconocido. Aunque
estaba muy cubierto. En fin, quizás era un cliente de recados. Mitchell pensaba que al menos debía dar las gracias sinceramente, así que agradeció en voz alta. Subiendo el caballo, ella volvería pronto y debía mantenerse sanos todos. Su mamá la despidió, estaba llorando, pero estaba siendo consolada por todos. Mientras Mitchell se alejaba, aún no había empezado todavía, así que no debía preocuparse. Unos meses pasarían pronto. Ella no debía arrepentirse. Después de dejarse el pueblo, ella corrió sin parar. Gracias a sus habilidades de montar, se sentía muy cómoda en la silla, haciendo diferentes poses al andar. Incluso se quedó dormida mientras cabalgaba. Encontró con algunos ladrones que pasaban intentando atacarla, pero le sirvieron para espantar el sueño y no aburrirse. Eso fue todo durante el cuarto día. Ya había llegado por fin a la capital, Acrópolis. Al llegar, lo primero que hizo fue vender el caballo, ir a una posada y lo indispensable, mandar a hacer su uniforme escolar con la tela que le dio Ger. Hacía tiempo que no iba a la tienda Ronel. Era su boutique favorita, era sofisticada y hermosa, muy popular por ser cómoda. El número de sucursales aumentó porque se difundieron rumores de que la sucesora de Nectis era un cliente habitual. El problema es que a medida que se volvían populares, las colas de reservas eran largas y los precios aumentaron. Así que entró a la tienda. La persona que la recibió la juzgó con la mirada. No podía entrar con esa ropa tan gastada, mirándola para que saliera de allí. Pero Mitchell le lanzó una daga, aclarando que no era un comerciante, sino un cliente. La vendedora iba a llamar a seguridad, pero para Mitchell no era un problema. Ella pertenecía a la academia y esa es extraterritorial, así que no la castigarían si ella la mata. Dándole un golpe, pidiéndole que llame por fin a su gerente. Ella se fue sin más, ofreciéndole una taza. Mitchell intentó relajarse, aunque era propensa a irritarse fácilmente. Sin darse cuenta, tuvo un accidente tan pronto como entró. Creía que al menos debía amenazarlo un poco. De repente le notificaron que se había creado una habilidad de resistencia al veneno. Seguro, ese empleado le había echado algo al té. Y después de un rato, llegó la gerente. Mitchell pidió una caja, señaló que su empleada la había envenenado, así que llevaría la taza a la estación de seguridad. La gerente intentó detenerla, ella haría lo que le pidieran. Mitchell estaba contenta, entonces ordenó que le hicieran algunos uniformes para la Academia Crowell, lo más rápido posible y de la mejor calidad. Mitchell les entregó la tela. Ellos se asombraron por la calidad. Era un artículo difícil de encontrar. Seguro tenía un buen aventurero como amigo. La gerente dijo que la tela se iba a convertir en ropa, pero esta era demasiado resistente. Con una tela tan fuerte, la aguja no entraría fácilmente, por lo que iban a necesitar un artefacto especial que tenía un costo adicional de 10 millones de coronas. Mitchell lo pensó, pero sí estaba dentro de sus posibilidades. Así que aceptó la oferta. Ella iba a ignorar lo del veneno. Si la empleada bebía el té, ella debía destruir cualquier evidencia de envenenamiento, así que debía beberlo ella misma. La empleada lo hizo, bebió el té, estaba lleno de antidiarreico e inmediatamente fue al baño. No la volvió a ver hasta que salió del vestuario. Al final la gerente le aseguró que tendría su pedido antes de la ceremonia de entrada a la academia. Todavía quedaba un mes y medio, pero el servicio del gerente Ronel era muy bueno y lo hicieron rápido. Y mientras tanto, en otro lugar de la academia, Wangry Crowell, el decano de la academia, estaba perdiendo la cabeza. El duque Nectis estaba loco. Le había mandado una carta diciendo que haría donaciones para ayudar a financiar la academia. Para el decano era demasiado sospechoso cuando comentó que justo ese año entraría una joven con una belleza incomparable llamada Barraf. Así que si no le daba todas las comodidades que ella necesita, él lo mataría. El decano pensaba si era una hija oculta. El duque era una persona que discriminaba a las personas por su apariencia. El duque que conocía no le hablaría a alguien que no sea guapo desde sus días escolares. Él eligió hacia su cónyuge a través de ese criterio.
como lo deseó su familia, y cuando nació su hija, era hermosa. Si no tuviera talento por la magia, el duque la habría amado como lo hace ahora. El decano se preguntaba si él se volvió loco por el shock de perder a su hija mayor. Además, en la carta decía que no le debía quitar puntos por ser mala con el profesor. Él lo mataría. El decano se imaginaba cómo sería esa niña, teniendo en cuenta lo que decía el duque Nectis. Debía ser más terrible que su hija Mitchell. No le extrañaba que su hija fuera condenada a muerte por blasfemia, pero él se mantuvo en silencio cuando fue condenada. Era extraño. ¿Acaso tenía una hija escondida? Y en el tercer punto de la carta le pedían que el almuerzo en el dormitorio de la Facultad de Magia sea picante, salado y agrio, y si no lo hacía, él lo mataría. El decano suponía que la joven oculta era un mago de mayor nivel que Mitchell. Ahora entendía por qué el duque renunció a su hija querida. El decano observaba por la ventana sobre el último punto escrito en la carta, que si él le contaba a alguien, igual lo mataría. Pero el decano seguía siendo el mismo. Él no quería meterse en problemas, pero ya quería ver cómo era esa chica llamada Eva. Y una semana después, Mitchell estaba terminando de trabajar en el centro de recados e iba a recoger su uniforme. La gente que había ahí le agradeció por todo, por ayudar a sus familiares, deseándole lo mejor. Mitchell, al ver eso, parecía un déjà vu. Aunque el trabajo fue solo por un tiempo, vinieron a despedirla. Recibió un apoyo como ese. Ya estaba lista para ir a la academia y debía apurarse para no llegar tarde. El centro de exámenes de ingreso a la academia. Así que entró a la sala. Era la número 34.504. Eva Raff. El decano la miraba fijamente. Ella en esa instancia estaba usando su uniforme escolar. Como era de esperar, tenía bastante confianza, diciéndole que debía mostrar sus habilidades, matando a la bestia frente a ella, para que pueda pasar la prueba. Pero Mitchell le dijo que no lo haría. Para ella no era una amenaza. El decano se quedó pensativo. Era una persona un poco diferente a lo que había oído sobre ser cruel. Esa niña sentía lástima por su oponente, creía que tenía un gran corazón, pero sin terminar sus pensamientos, Mitchell dijo, de forma amenazante, que en cambio ya mataría al examinador. Eso sería suficiente para demostrar sus habilidades, pero para el decano simplemente esa niña estaba loca, confirmando que esa chica era del linaje Nectis por su confianza incuestionable. Mitchell usó sus habilidades de hielo contra el examinador. Este solamente pudo defenderse con una barrera, aunque apenas pudo resistir a su ataque. El decano le dijo qué había pasado. Mitchell entonces se dio la vuelta y fue corriendo. Ella iba a ir a su dormitorio y también almorzaría. Todos en la sala se quedaron en shock, pero entonces llamaron a los siguientes estudiantes y una mujer pelirroja entró preguntando que si había un mago de hielo. Estaba muy interesada y quería conocerla. El decano la observó bien. Su familia era famosa por tener únicamente magos de fuego de generación en generación. Era la hija del conde Leten, llamado Conde de las Llamas. Dijeron que ella estaba buscando una persona de nivel de habilidad opuesta. Al parecer era cierto, pero no podían dar la información personal de los estudiantes. La mujer pelirroja ya estaba entusiasmada. Ella usaría su magia. Iba a destruir todo el hielo que estaba allí. Todo el mundo no sabía qué hacer. El decano seguía observando. Era interesante. El futuro iba a ser un poco agitado. Y mientras tanto, en la cafetería de la Academia Cromwell estaba Mitchell complacida. Los alimentos se ajustaban tan bien a sus gustos. Así que después fue a su dormitorio. Ella quería echarle un vistazo. Su habitación era la 203. Sería su hogar seguro durante 4 años. Una habitación individual. A diferencia de otras habilidades, los magos tenían muchas ideas psicópatas. Por eso tenían una sola habitación para que estén todos en paz. Aunque sus habilidades sociales y su personalidad eran excelentes, era mucho más grande de lo que ella se imaginaba. Así que cuando entró a su habitación recibió
recibió una sorpresa inesperada. Alguien estaba en la cama saludándola. Mitchell se puso en alerta porque estaba una mujer allí. Era pelirroja. Ella se presentó como Reina Letten y esa también sería su habitación. Mitchell entonces recordó que ella era uno de los personajes principales de la novela original. Una llama que arde silenciosamente. Era una frase que siempre surgía al expresar a Reina original. Por fuera era tranquila, pero esa frase encajaba con su explosiva pasión interior. No se arrodillaba incluso al borde de la muerte. Era genial cómo mostraba su fuerza vital y disparaba su magia salvajemente. Sin embargo, la Reina Letten, que está frente a ella, le estaba guiñando el ojo y tenía esa expresión en su rostro. Mitchell la señaló. Ella estaba mintiendo. Era una falsa reina, llamando al líder de dormitorio. Era un imitador que estaba en su habitación. Reina le dijo que debía escuchar lo que ella diría. Mitchell era un mago de hielo y ella era un mago de fuego, preguntándole qué se le viene a la mente al mencionar fuego y hielo. Para Mitchell era una mala compatibilidad, pero para Reina era lo contrario. Tomando sus manos, creía que podrían ser buenas socias. Quería que se convirtieran juntas en celebridades de la academia, pero Mitchell la apartó. Estaba diciendo tonterías. Iban a luchar, seguro eso era lo que ella quería, pero Reina quiso pararla. Ellas podrían fingir no llevarse bien. Los estudiantes les encantaría si ellas se pelean y después de eso se ayudarían la una a la otra. Mitchell sería la amiga que le cuidaría la espalda, pero ella la miró incrédula. Era una completa idiota que no valía la pena hablar con ella. Para Reina, aunque suponía que tendrían una habitación individual, solo quedaba una y no podrían cambiarse a otra tan fácilmente. Pero Mitchell le dio la espalda, se mudaría a otra habitación, pero Reina le dijo que se cerraron todas las habitaciones porque se lo pidió a su madre. Mitchell se enojó. Esa mujer estaba arruinando su oportunidad de tener una habitación para ella y no podía permitirlo, apuntándole con su arpón. Si ella se deshace de esa persona, podría usar una sola habitación individual. Reina estaba emocionada. Veía esto como una especie de entrenamiento, usando su habilidad del lago de fuego. Mitchell pensaba que es como si hablara con la pared. Su hielo se estaba derritiendo, así que iba a ser más física. Ella traería de vuelta a la Reina original, golpeándola con su arpón. Pero Reina detuvo el ataque. Mitchell no entendía cómo ella era demasiado fuerte. Aunque tenía habilidades sobrehumanas, sentía que estaba perdiendo fuerza. Ante el alboroto, una persona apareció diciendo que se detengan. Era el presidente del dormitorio. Reina le gritó que no intervenga. Estaban decidiendo quién sería la propietaria del dormitorio. Esa expresión que hizo le recordó a Mitchell a la Reina original. Parecía una tonta antes, al igual que Ger. Quizás todo era cuestión de concepto y funcionalidad. Para Mitchell no funcionaba de esa manera, pero de pronto a Eva Raff le tomaron el hombro. El presidente de dormitorio le dijo que estaba prohibido pelear allí. Se iba a reducir un punto, y si se acumulan esos puntos, sumando 5, sería expulsada del dormitorio. Los que son expulsados solían vivir en aldeas sin hogar hasta su graduación, pero Mitchell se detuvo. Ella abrazó a Reina. Solo estaban charlando de forma tierna. Él debía reconsiderar la reducción de puntos. Ella viviría con esa chica. El presidente de dormitorio dijo que no descontaría puntos, aconsejándoles que debían de tener en cuenta sus palabras. No debían pelear. Mitchell, al ver que él se fue, se separó de Reina. Todo era gracias a ella. Debían compartir una habitación, pero Reina estaba feliz. Sabían que se llevarían bien. Mitchell corrió. Quería que no la siguiera y que desaparezca, pero Reina iría tras ella, yendo de un lado al otro. Y después de un tiempo, Mitchell estaba agotada. Reina estaba emocionada, pues era la primera vez que hacía un paseo nocturno con un amigo. Mitchell se preguntaba si ella tenía un cuerpo sobrehumano, porque no parecía cansada, aunque ella de cierto modo se veía perfecta y la había atrapado. Y esto ha sido todo por este video. Coméntame cómo te está pareciendo la historia. ¿Qué crees que pasará con Mitchell en su historia con la academia? Y si ella podrá cambiar la historia original de la novela. No olvides suscribirse,
de darle like, compartir el video y los invito a ser miembros del canal a través del botón unirse. Y muchas gracias a aquellos miembros que nos patrocinan y los espero en la siguiente parte de esta gran historia. Hasta luego.